A continuación seguimos con los ejercicios de transformador ideal, que en este caso nos dice, ¿no? Un transformador monofásico de 10 kilovatios con la relación de transformación 6230 voltios y una frecuencia de 50 Hz se ensaya en cortocircuito conectándolo a una fuente de tensión regulable por el lado de alta tensión. El esquema de ensayo se indica en la figura, ¿no? Y siendo la indicación de los aparatos 250 voltios, 170 watts, que es la potencia, y una corriente de 1,67 amperios. Nos piden calcular la intensidad nominal en alta tensión, la tensión porcentual en cortocircuito, la resistencia, impedancia y reactancia del cortocircuito, la caída de tensión porcentual en la resistencia y reactancia, y el factor de potencia en el ensayo de cortocircuito. Aquí tenemos el esquema, ¿no? del circuito, para lo cual, para hallar el apartado A, la intensidad nominal en alta tensión, tenemos lo que es, en este caso, el voltaje, ¿no? Que tenemos la intensidad que tenemos que hallar, que es igual al voltaje por la corriente 1, que va a ser igual a nuestra intensidad nominal, que despejando aquí quedaríamos el S, que es nuestro voltaje, no que digo el S entre el voltaje, obteniendo una división de 10.000 entre 6.000, que el 10.000 es los 10 kilovatios y le tenemos el voltaje 1 que es 6.000, obteniendo una, este, una intensidad nominal de 1,67 amperios. Para la relación porcentual de cortocircuito tenemos la fórmula de la tensión porcentual del cortocircuito, que es U en cortocircuito, la división del voltaje de cortocircuito entre el voltaje nominal por 100. En este caso va a ser el voltaje, en este caso nos dan que es 250. En este caso los 250 del voltaje está ahí, 250 volts nos dan, multiplicado por 100 entre los 6.000, obteniendo un porcentaje de 4,17, que es la tensión porcentual del cortocircuito. Y nos piden también hallar la resistencia, impedancia y reactancia del cortocircuito. Primero comenzamos en este caso por la impedancia, que ya tenemos los datos del voltaje y la corriente en cortocircuito. Las dividimos y obtenemos la impedancia en ohmios, 149, 150 ya redondeando. En esta parte de acá podemos hallar el factor de potencia que nos piden en el apartado E. Acá era para corregir, en el apartado E ya podemos hallar el factor de potencia, ¿no? Que es, más que nada, es el coseno del phi en cortocircuito, que es igual a la potencia, dividido entre el voltaje por la corriente. Y tenemos los 170, que es la potencia que nos dan aquí, 170, el voltaje también y la corriente que le acabamos de hallar, obteniendo un factor de potencia de 0,41. Ahora, nosotros para hallar la resistencia de cortocircuito, primero tenemos que hallar en este caso el ángulo del coseno y del seno. Y como ya tenemos en este caso el 0,41, simplemente lo reemplazamos aquí, coseno de la menos 1, 0,41, obteniendo un ángulo de 65,8. Y con ese ángulo simplemente hallamos el seno, que es 65,8. El seno es 65,8091. Obteniendo esos datos, la impedancia en cortocircuito ya la tenemos, que en este caso era 149, que está por acá. Por el coseno del ángulo en este caso está acá. Sí, 0,41 hasta acá. Obteniendo el resultado de la resistencia en cortocircuito, ¿no? De 61,38 ohms. Y para la reactancia de igual manera. Ahí la impedancia ya la tenemos y el seno del ángulo también ya lo tenemos, 0,91. Simplemente multiplicar los dos datos y obtener la reactancia en ohmios. Para lo cual el E y el C ya lo veíamos, simplemente tendríamos el apartado D, que es la caída de tensión porcentual en la resistencia y la reactancia. Y la caída de tensión porcentual simplemente sería la resistencia por la corriente entre voltaje. La resistencia la tenemos, la corriente también y el voltaje también, obteniendo una caída de tensión porcentual en la resistencia de 1,7 y en la reactancia de 3,8%. Ahora seguimos con el segundo ejercicio en este caso, de transformadores ideales. Tenemos un transformador monofásico de relación de transformación 220 entre 48 volts
con una frecuencia de 50 Hz en la sección neta del núcleo de 30 centímetros cuadrados. Se admite una inducción máxima en el núcleo del circuito magnético de 1,8 Tesla. Nos piden calcular la potencia aparente aproximada en la carga, la intensidad nominal en primario y secundario, los diámetros de los conductores de cobre en el primario y del secundario, admitiendo una densidad de corriente de 5 A entre milímetro cuadrado. También nos piden ahí el número de espiras del primario, el número de espiras del secundario, si para compensar la caída de tensión de carga se aumentan las espiras del secundario en un 25%. Ahí tenemos en este caso el circuito que tenemos un núcleo, ¿no? En donde fluye un flujo, en este caso magnético, tenemos la corriente primaria y la corriente secundaria. Aquí tenemos también apuntados los datos del voltaje 1, la frecuencia, el V máximo y el voltaje 2. Para hallar en este caso la potencia aparente aproximada a plena carga, tenemos esta relación, ¿no? El S y el S nominal al cuadrado, donde el S es 400 volt y el Sn en este caso sería su raíz, ¿no? Que es 20. Tenemos el flujo máximo, que es igual en este caso al Sn, que va a ser 20 por el V máximo, que en este caso es 1,2 Tesla, pero convirtiéndolo a Weber sería por 10 a la menos 3. Multiplicando estos datos tenemos 2,4 por 10 a la menos 3 Weber. Esa es la portada A. Ahora, las intensidades nominales primarias, las corrientes primarias y secundarias nos piden acá. La corriente primaria es igual, fórmula, ¿no? El S entre el V1 y para la corriente 2 el S entre el V2. Tenemos los dos datos y tenemos las dos corrientes, ¿no? En amperes, 1,82 y 8,33. Para el apartado C nos pide el diámetro de los conductores de cobre del primario y secundario, admitiendo una densidad de corriente de 5 amperes milímetro cuadrado. Nosotros sabemos que el S va a ser igual al S1, por lo tanto tenemos nuestra corriente I1, que es 1,82 que la acabamos de calcular. Acá el S1 tenemos igual a la división, ¿no? De la corriente 1 entre el S, en donde nuestro S es 20, 400 en este caso. Sería 1,82 entre el S, sería 0,364 milímetros al cuadrado. Ahora, el diámetro del conductor se calcula partiendo de la densidad de corriente, para lo cual, para el diámetro 1 tenemos esta fórmula, que es 4 veces el S1 entre el pi. En este caso el S1 sería que le acabamos de calcular 0,364 entre pi, raíz cuadrada, todo eso, obteniendo un diámetro 1 de 0,68 milímetros. Para el diámetro 2 necesitamos el S2, pero el S2 lo calculamos con esta fórmula, obteniendo 1,67. Ese punto 67 lo reemplazamos aquí y hallamos el diámetro 2, que tendríamos 1,46 milímetros. Ahora, para el apartado del número de espiras del primario, tenemos que despejar la fórmula, ¿no? Simplemente sería el voltaje entre la relación 444 por el flujo máximo por la frecuencia, obteniendo 413 espiras en 413 vueltas, ¿no? Y en este caso, ahí nomás hallamos el número de espiras para el secundario, que serían 90, pero nos piden si se aumenta un 25% de espiras, ¿no? Una condición. Entonces el número de espiras para el secundario sería el aumentado, que el N2' va a ser igual, nuestro N2, el 90 por el 1,25, por el 25% que se le aumenta, obteniendo un nuevo número de espiras para el secundario de 112,5.